Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Fabio Pinto y en este nuevo video del curso de R para Ciencia de Datos vamos a ver todo lo relacionado con los condicionales y los ciclos y cómo podemos integrar estos en nuestro código de R. Así que si te gusta el contenido de programación y tecnología, te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Los condicionales y los ciclos son bloques de código que nos ayudan a controlar el flujo de tareas de nuestra aplicación. Mientras que los condicionales son bloques de código que se ejecutarán siempre y cuando se valide una condición a partir de un valor booleano, los ciclos van a ser bloques de código que se repetirán o bien porque una condición no ha dejado de cumplirse o bien porque está predeterminado por un valor. Así que vamos a ver cómo se utilizan en R. En primer lugar, comencemos con los condicionales. En R, los condicionales entonces serán una validación que me llevará a una acción. De tal manera de que ejecutaré que si se cumple una condición, entonces se realizará una acción. Los condicionales se hacen en R teniendo en cuenta la siguiente estructura. Primero tiene que ir la palabra reservada if, seguida de una condición que va a estar entre paréntesis. Y voy a abrir llaves. Dentro de estas llaves va a estar la acción que va a realizarse en caso de que la condición se cumpla. Vamos a hacer una prueba. Si la condición se cumple, quiero imprimir hola se cumple. Por tanto, voy a crear una variable que se llame condición de tipo booleano con el valor false. Si yo ejecuto estos dos bloques de código, no se va a imprimir nada porque no se está cumpliendo la condición. En caso si yo ejecuto en true, significa que se cumple la condición, por tanto se ejecuta el bloque de código. Vamos a hacer otro ejemplo más numérico. Es if edad es mayor o igual a 18, entonces va a imprimir es mayor de edad. Voy a primero asignar la edad 17 y ahí no vamos a obtener ningún resultado. En cambio, si yo cambio la edad a 19 o la cambio a 18, voy a tener como resultado que la edad es mayor que 18. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos que un trabajador tiene un salario básico de $20,000. Este salario básico va a ser de 40 horas. Voy a calcular el salario teniendo en cuenta que las horas extra del trabajador son pagadas a $50. Es decir, tengo que solicitar el número de horas que trabaja para luego calcular si existen o no horas extra para calcular el salario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignar el número de horas. Asignamos que el número de horas es 40 y el salario es $20,000. ¿Listo? Horas del mes. Horas mes. En caso de que if el número de horas sea mayor que 40, es que se ejecutará lo siguiente. Primero voy a obtener el número de horas extra, que serán horas menos 40. Horas mes menos 40. Y voy a calcular el salario extra. Salario extra que va a ser extra por $50. Y luego entonces voy a calcular el nuevo salario que va a ser salario más salario extra. Y voy a imprimir salario. ¿Listo? Voy a ejecutar el bloque de código. Aquí me equivoqué en horas mes, horas mes, horas mes se llama la variable.
Ejecuto el bloque de código y el salario va a ser 20.000. Porque el número de horas del mes son 40. Tengo que hacer que el número de horas mes sea mayor que 40 para poder calcular las horas extra. Por tanto, si yo coloco que las horas al mes son 44, voy a obtener 20.200. Y es así que puedo o no calcular ese salario con horas extra. Estos son los condicionales que tienen una sola opción, pero podemos validar otro tipo de condicionales en los que si se cumple la condición, entonces se ejecuta la acción, pero si no, se ejecuta otra opción. Estos se llaman if else, es decir, que yo voy a tener una condición y voy a obtener a la salida de mi condición un else. Significa en caso de que no se cumpla puedo ejecutar otro tema, no solamente continuar con la ejecución del código. Entonces, si se cumple la condición, hola, se cumple, y si no se cumple, entonces no se cumple. Y lo vamos a probar. Ahí se cumple. Si yo cambio aquí condición a false, entonces aquí no se va a cumplir. Aplica entonces para mi ejemplo de la edad. En caso de que no sea mayor de edad, entonces yo le voy a poner else, voy a imprimir, es menor de edad. Para este caso va a ser mayor de edad. Pero si yo coloco que tiene 16 años, entonces va a imprimir es menor de edad. Estas condiciones se pueden aplicar tanto a valores enteros o individuales como a vectores, y vamos a ver otro ejemplo. Dice, supongamos que tengo un vector con edades. Necesito indicar cuál de los usuarios es mayor y cuál es menor de edad. Entonces ahí se cumple entonces lo que indicamos arriba. Entonces yo voy a poner edades, voy a crear un vector de edades con C, que así se crean los vectores: 18, 17, 14, 32, 28, 16 y 20. Y así como podemos multiplicar y operar cada uno de los elementos de este vector por una constante, podemos validarlo con una condición. Entonces, aquí se puede utilizar tanto el if, como lo vimos, como otra función que es el mismo if pero reducida, que se llama if else. Entonces yo puedo decir if else edades es mayor o igual que 18. La primera es el test. El segundo es si en caso de que sí se cumpla es mayor de edad, y en caso de que no se cumpla es menor de edad. Y así lo vamos a tener. Miren que yo voy a edades, por eso es que no lo imprimió bien. Edades. Lo ejecuto y me va a salir un vector de valores con el contenido. Es mayor de edad, es menor de edad, es menor de edad, es mayor de edad, es mayor de edad, es menor de edad y es mayor de edad. Vamos a ver que esto nos va a servir mucho en Data Wrangling para crear nuevas columnas en nuestro data frame. Así que no vamos a adelantarnos en ese sentido. O puedo validar también si alguno de estos es par o impar, siguiendo con el ejemplo. Entonces, if else edades 2 es igual a 0, entonces es par, y si no es impar, y lo vamos a tener ahí. Y hasta aquí los condicionales. Vamos entonces hacia los ciclos. Para poder trabajar con ciclos hay que tener muy en cuenta la explicación del principio, por la cual vamos a tener dos tipos de ciclos. Un ciclo que se va a ejecutar siempre y cuando una condición no deje de cumplirse, y otro que va a ejecutarse
con un valor predeterminado o con un número predeterminado de número de repeticiones. El primero puede convertirse en un ciclo infinito porque la condición puede nunca dejar de cumplirse, y el segundo siempre va a ser finito. Vamos a ver el primer tipo, que es el ciclo en el que depende de una condición, que va a ser, para nuestro caso, el ciclo while. Este ciclo tiene la estructura siguiente: voy a tener una condición while, entre paréntesis la condición, y voy a abrir llaves, y dentro va a estar la opción que va siempre a ejecutar. Si yo tengo esta condición en true, significa que siempre va a ser true y se va a ejecutar de manera infinita, y ahí lo vemos de manera infinita. O puedo darle un valor. En este caso podríamos hacer, por ejemplo, un contador de 0 a 20 o de 1 a 20. Este contador entonces me va a decir primero un valor que va a ser 0, ¿verdad? Va a ser 1, y yo le voy a decir, venga, siempre y cuando i sea menor que 20, este i lo vamos a incrementar más 1, y lo podríamos hacer de esa forma, y vamos a imprimir el número. Vamos a ver que en cada ciclo i se va a incrementar y hasta llegar al valor de 20, y así podemos hacer un contador. Aquí ves, comienza desde 2 porque aquí tiene que comenzar desde 0 para que vaya de 1 a 20, y ahí lo vamos a tener. Eso va a ser el primer ejemplo. O podríamos tener otro tipo de ciclo en el que nosotros les vamos a decir cuántas veces se va a repetir. En este caso, este ciclo se va a llamar for. En este for yo le voy a decir cuáles van a ser los valores que va a tener. Normalmente los valores que va a tener van a ser los valores de una secuencia o de un arreglo. Yo podría decirle for dentro la condición i in 1 al 20. ¿Qué significa esto? Le voy a decir por cada elemento que hay en la secuencia 1 al 20, y yo le puedo decir imprime i, y él me va a imprimir cada uno de los elementos que está en el vector secuencia del 1 al 20, y así lo vamos a poder realizar. Podríamos también hacer un contador de 2 en 2, diciéndole, por favor, necesito que con la secuencia del 1 al 20 de 2 en 2 vas a hacer lo siguiente, y lo vas a imprimir 1, 3, 5, 7 hasta el 19, porque va de 2 en 2 con todos los números impares, o comenzándolo desde 0 irían todos los números pares del 0 al 20. Y ahí vamos a tener tanto el ciclo for como el ciclo while. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Vamos a realizar una simulación del lanzamiento de una moneda de forma repetitiva. El procedimiento se va a detener cuando obtenga 6 caras, la suma de 6 caras. Entonces, para poder hacer eso tenemos que tener en cuenta que vamos a tener dos opciones cuando lancemos la moneda, y que tenemos que hacer una escogencia de forma aleatoria dentro de estas opciones. Vamos primero a crear el vector de opciones, donde voy a obtener los valores sello y cara. Este valor va a ser un vector que va a tener una opción S de sello y otra C de cara. Y vamos a utilizar la función sample para poder escoger de forma aleatoria entre uno de los dos elementos del vector. Vamos a utilizar X para indicar cuál es el vector que vamos a utilizar, y vamos a utilizar size para darle el número de muestra que vamos a hacer, y vamos a mirar, ahí escogió sello, sello, cara y así. Vamos entonces a crear algunas variables. Primero las funciones caras, que es donde vamos, con la que vamos a
contar el número de caras que tiene, lo vamos a iniciar en 0. Y los lanzamientos que vamos a hacer, porque necesitamos saber cuántos lanzamientos tuvimos que hacer para obtener 6 caras. Vamos a crear además un vector que se llama is, que va a estar vacío, nulo, para poder así ir metiendo ahí todas las opciones que vamos obteniendo con los muestreos y las opciones que ya tenemos arriba. Lo que vamos a crear es un ciclo while en el que va a ejecutarse siempre y cuando caras sea menor que 6. Cuando caras sea igual a 6, se va a detener este proceso. ¿Y qué va a ser el proceso? El proceso primero va a ser el muestreo, ¿no? Entonces voy a obtener intento, va a ser el muestreo, me va a tener S o C, y apenas que él haga ese lanzamiento, la variable lanzamiento se va a incrementar. Y además el resultado, el intento, se va a ingresar en el vector ist ubicado en la indexación, el número de elemento lanzamiento. Para el primer lanzamiento se va a ubicar en el primer lugar, para el segundo lanzamiento en el segundo lugar, y así sucesivamente. Ahora, ahí se ejecuta y se van a ejecutar infinitamente. Pero necesito obtener el control, es decir, decirle que si intento es igual a C, es decir, a cara, en caso de que siempre de cuando encuentre una cara, va a imprimir cara y además va a aumentar la variable caras para poder establecer así el control. En el segundo intento, después de encontrar una cara, va a ser 1 y 2 y 3 hasta llegar a 6. Y ya luego que se termine este procedimiento, voy a imprimir primero el vector ist, que me muestre todo lo que tuvo que hacer, y el número de lanzamientos. ¿Listo? Y lo vamos a ejecutar. Entonces me dice, obtuvo las 6 caras y los resultados fueron estos: cara sello, cara sello, cara cara, sello sello, cara cara. 10 lanzamientos para obtener 6 caras. Y este es el ejemplo con while. Ahora vamos al ejemplo con for, el cual nos pide realizar un algoritmo que muestre la tabla de multiplicar de un número introducido por teclado. Por lo que, además del muestreo, vamos a introducir otra función que es para poder leer caracteres del teclado. Entonces vamos al ejemplo. Primero que todo vamos a ver cómo podemos pedirle al usuario que ingrese texto por teclado. Para eso vamos a utilizar una función que se llama readLine. Esta función readLine lo que va a hacer es que va a abrir la consola para que el usuario pueda introducir valores. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, ingresa tu número, tu edad, perdón, y esto lo vamos a introducir dentro de una variable que se llama edad. Este es un ejemplo. Y ya luego vamos a imprimir edad. Si yo esto lo hago así, él me va en la consola a esperar un número. Yo le pongo 25 y cuando la imprima, edad va a ser igual a 25. Si yo vuelvo a ejecutar, ingresa tu edad, 36, y aquí vamos a tener 36. Así es que funciona. Para en este caso entonces vamos a pedirle al usuario un número para poder calcular su tabla de multiplicar e imprimirla. Entonces vamos a decirle for, tendríamos que crear primero el vector mediante el cual voy a crear las repeticiones del 1 al 10. For x in 1 al 10. Este es el primer contador. Ya lo vamos a tener. Ahora, lo que yo voy a hacer es que voy a imprimir cada una de las multiplicaciones. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es a pedirle al usuario
en la parte de arriba que ingrese el número. Readline, ingresa un número. Y ya con este número voy a imprimir cada una de las opciones. Entonces le voy a decir, venga, vamos a imprimir print número por X. Pero hay que tener en cuenta algo. Para poder multiplicar número por X, esto que yo tengo acá tiene que ser un número, porque esto que tengo acá por defecto es un texto. Por tanto, tengo que primero convertirlo. ¿Cómo se convierte? Con una función que se llama as.numeric. Y así lo convierto en numérico. Hay que tener en cuenta que en efecto tengo que ingresar un número, porque o si no el programa me va a generar error. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. 34, 23, y si imprimo me va a salir 23, 46, 69, 92 y cada uno de los valores. Y así lo voy a poder hacer. Si yo ejecuto de nuevo y coloco el 9 y ejecuto esta parte, me va a salir la tabla del 9. Y así la puedo ir realizando con cada uno de los valores. Y ven que esto va a estar entonces determinado por el número de opciones o de elementos que tenga la secuencia que voy a utilizar en este caso. Podría hacerlo con secuencia, podría hacerlo con una secuencia de 1 en 1, una secuencia de 2 en 2, o también con un vector. Un ejemplo, yo aquí tengo F, G, H, y si yo quiero imprimir, él me va a decir FGH. Por tanto, no solamente tienen que ser secuencias o de números, también pueden ser elementos de un vector. Y hasta aquí los condicionales. Y hasta aquí el video sobre condicionales y ciclos en R. Y con este termina la primera parte del curso y vamos a comenzar a transitar por el ciclo del análisis de datos. Y en el próximo video vamos a ver obtención de datos a partir de archivos y de diversas fuentes. Así que si te has perdido alguno de los videos, te invito a que visites la lista de reproducción que te saldrá aquí al final. No olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Y además en la descripción del video va a estar el repositorio donde he estado subiendo todos los códigos que hemos trabajado. Así que nos vemos en la próxima. Chao.